Bien, la grabación ha dado inicio, por lo consiguiente la clase. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a empezar con el concepto de presión. La presión, para entenderlo, tenemos que darnos cuenta que de alguna u otra manera siempre estamos sumergidos o inmersos dentro de un fluido. Por ejemplo, voy a hacer uso, permítanme. Voy a dejar de compartir un poco la pantalla. Ahí está. Ahí está, deberían de estar viendo mi pantalla y deberíamos de nosotros saber que de alguna manera siempre estamos inmersos de una forma u otra en un fluido. ¿Por qué digo esto? Veamos, este es nuestro planeta y en nuestro planeta hay una capa que nos cubre. Esta capa es la que de alguna manera evita que los rayos del sol nos impacten de manera más directa y pues nos cause quemaduras, cáncer de piel, etcétera, etcétera. Esta capa, ¿de qué está compuesta? De un montón de gases, que es lo que nosotros conocemos como la atmósfera, la capa de ozono, en donde debido a esa densa, esos densos componentes evitan que nos impacte directo. Cada vez que nosotros salimos con algún elemento fuera de ese hábitat, o cuando utilizamos aerosol, o cuando hacemos algo en contra del medio ambiente, impacta y se hacen pequeños hoyitos, y ahí es por donde calan más los rayos del sol y nos afecta. Pues, ¿qué es lo que les quiero comentar con todo esto? Pues nosotros estamos parados como por aquí, como por la gravedad, no nos vamos para hacia arriba ni no nos caemos realmente. Entonces, acá hay aire, aquí hay mucho aire. Dependiendo de la altitud, es más o menos denso, ¿sí? Ya vamos a ver cuándo es que es más denso y cuánto es que es menos denso. Entonces, nosotros ahí sufrimos una presión, es una presión debido a la atmósfera, que se llama así, presión atmosférica, presión atmosférica. Nosotros la sufrimos, ¿ok? Entonces, ¿debido a qué? Debido a ese montón de oxígeno que tenemos alrededor y de alguna manera esa capa que nos cubre ahí. Pues bien, dicho eso, regreso a la presentación y ahora vamos a ver, hey, cualquier pregunta que tenga, por favor, háganla. Ahora vamos a ver qué es presión. Pues resulta que los fluidos, llámese un fluido, el aire, el agua, cualquier líquido o gas, no soportan esfuerzos cortantes o de tensión. Debido a eso, el único esfuerzo que se puede ejercer sobre un objeto sumergido en un fluido estático es el que tiende a comprimir el objeto desde todos los lados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La presión, cuando usted está sumergido en un fluido, usted se sumerge en, por ejemplo, en una piscina, pues siente que después de 1 metro, 2 metros, sus oídos sienten una gran presión y muchos de ellos llegan a estallar. Y es que el fluido hace presión en todas las direcciones en su cuerpo y en su cabeza, pues también. Vean cómo está ese cubo en la presentación y pues de todos los lados hay fuerzas que se están ejerciendo sobre ellos. Nosotros parados ahorita en la superficie estamos recibiendo fuerzas de toditos los lados y
A eso se le llama presión atmosférica. Dependiendo si estamos más alto o más bajo, pues vamos a sufrir más o menos presión atmosférica. Ya vamos a ver, repito, cuándo es que el aire es más denso y cuándo es que vamos a sufrir más o menos presión. Entonces, en cualquier punto sobre la superficie de un objeto sumergido, la fuerza que ejerce el fluido, ojo, y va a depender del fluido, va a depender qué tipo de fluido es, y dependiendo del fluido y de su densidad, me va a ejercer más o menos presión. Por eso es que entre más alto estamos o más bajo, el aire es más o menos denso, y por eso es que sentimos más o menos presión. Entonces, la fuerza que ejerce el fluido en las paredes del contenedor es perpendicular a las paredes en cualquier punto, es decir, el punto de aplicación es a 90 grados en relación a cualquier pared del objeto que está sumergido. En este caso, pues como es un cubo, entonces se puede apreciar la perpendicularidad perfectamente en el objeto. La presión en un fluido se mide con el dispositivo que se muestra en la figura. Ahí hay un dispositivo en donde hay un vacío, en donde hay una área y donde se aplica una fuerza. El dispositivo consta de un cilindro al vacío, está al vacío, que encierra un pistón ligero conectado a un resorte. Mientras el dispositivo está sumergido en algún fluido, el fluido presiona arriba del pistón y comprime el resorte hasta que la fuerza hacia adentro que ejerce el fluido se equilibra con la fuerza hacia afuera que ejerce el resorte. Si el resorte se calibra antes, es posible medir con exactitud la presión del fluido. Si F es la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre el pistón y A es el área del pistón, la presión P del fluido en el nivel al que el dispositivo se sumergió se define como la relación de la fuerza al área. Es decir, primera fórmula que vamos a ver, presión va a ser igual a fuerza entre área. Entonces, básicamente es cuánta fuerza se aplique en una determinada área. Um, Vamos creo que viene en esta lámina, a ver, y ahí está un poco, creo que sí, por aquí viene. Entonces, las unidades de presión son newton sobre metro, es decir, fuerza sobre unidad de área cuadrada. Entonces son newton sobre metro cuadrado en el sistema internacional. Otro nombre para las unidades del sistema internacional de presión son los pascales. Entonces, un pascal se nombró así por Pascal, que ya en esta misma clase vamos a ver el principio de Pascal, o la ley de Pascal. Entonces, un Pascal equivale a un Newton metro. Entonces, metro cuadrado, perdón. Entonces, para una demostración táctil, no lo vaya a hacer, solo imagínelo. Para una demostración táctil de la definición de presión, sostengo una tachuela entre sus dedos, entre el pulgar y el índice, con la punta de la tachuela en el pulgar y la cabeza en el índice. Las tachuelas tienen la puntita y generalmente tienen una cabecita más ancha, una cabeza que asemeja la punta de un cilindro y es mucho más ancha. Entonces, de hecho, son así las tachuelas para que esa área sea más mayor y poder pegar con el martillo. Como son chiquititas, entonces el área tiene que ser más grande porque si no, no se machuca. Entonces, ahora presione suavemente, suave, despacito, solo la puntita. De inmediato, el pulgar comenzará a sentir dolor y el índice no. Es decir, la puntita de la tachuela va a irse incrustando un pedacito en su piel, dependiendo de qué tan puntuda sea, pero dígame usted si no va a sentir más dolor en la puntita que en la cabecita. Va a sentir más dolor en un dedo que en el otro. Entonces, la tachuela ejerce la misma fuerza sobre el pulgar y el índice, es decir, la fuerza que ejerce en un dedo y en el otro es exactamente la misma. Ojo, pero la presión sobre el pulgar es mucho mayor debido al área pequeña sobre la que se aplica la fuerza. Es decir, entre mayor sea el área en donde se aplica la fuerza, mayor es la presión. Entonces, como el área de la tachuela, de la puntita es pequeñita, pues ahí la presión va a ser más y significa que va a sentir usted mayor presión y por ende va a sentir mayor dolor. Entonces, la presión es una cantidad escalar porque es proporcional a la magnitud de la fuerza sobre el pistón.
Si la presión varía sobre un área, la fuerza infinitesimal de F sobre un elemento de superficie infinitesimal del área de A es el diferencial de la fuerza, va a ser igual a la presión por el diferencial de área. Otra fórmula que vamos a ver, esta la vamos a ver a mayor profundidad después del parcial, porque después de esto se viene Arquímedes, después de esto se viene Bernoulli, se viene Torricelli, se viene Venturi, todo así bien nombres italianos, se viene toda la dinámica de fluidos y pues ahí vamos a utilizar un poco esto. Continuando, vamos a ver el ejemplo 1 basado en las fórmulas que ya tenemos, vean, en estas fórmulas que ya tenemos, y en este primer ejemplo nos dicen, mire, el colchón de una cama de agua mide 2 metros de largo por 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Encuentre el peso del agua en el colchón. Encuentra la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama de agua descansa en su posición normal y suponga que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. Para resolver este ejercicio, voy a dejar de compartir un momento y voy a preparar todo el escenario. Por si hay alguna pregunta, es momento de hacerla. Bien, entonces iniciemos con la resolución del ejercicio. Pues el ejercicio dice que tenemos un colchón de una cama de agua
Y pues, a ver, ese colchón debería ser algo más o menos como esto. Algo como eso. Y tenemos el suelo, en donde de paso dice que toda una superficie tiene contacto con el suelo. Entonces, es un colchón que eh, tiene tres lados, tres componentes, tiene un alto, tiene un ancho y tiene un profundo. Entonces dice que este colchón mide 2 metros de largo por 2 de ancho por 30 de profundidad. Entonces, acá imaginémonos nosotros, lógicamente, un colchón que mide 2 metros, seguramente de aquí hasta aquí mide 2 metros. Luego dice que mide 2 metros de largo. Entonces, de acá hasta acá también va a medir 2 metros. Y dice que de profundidad, esto sería la profundidad, de aquí hasta aquí, mide únicamente 30 centímetros, o lo que es equivalente a 0.3 metros. Entonces, el ejercicio nos pide en el literal A que encontremos el peso del agua en el colchón. Y deme un minuto, voy a dejar de presentar ahí. Bien, ahí estamos viendo el ejercicio entonces. Ahí estamos viendo el ejercicio entonces. Y en el ejercicio vamos a aprovechar para explicar elementos mayormente visibles para nosotros y completar la clase. Entonces, necesitamos conocer algunos aspectos antes de poder darle solución a este ejercicio y vamos a ver, para resolver ese ejercicio, algo que se llama variación de la presión con respecto a la profundidad. Pues los buzos son de las personas que más se enfrentan a este tipo de contratiempos. Y es que la presión del agua aumenta con la profundidad y la presión de cualquier fluido aumenta con la profundidad, con la altura. Del mismo modo, la presión atmosférica disminuye con la altura creciente. Por esta razón, las aeronaves que vuelan a grandes alturas deben de tener las cabinas presurizadas para la comodidad de los pasajeros y algunos de ellos incluso tienen que mascar goma de mascar especial para que sus oídos no se tapen debido a la presión, porque las cámaras presurizadas no siempre terminan de servir a perfección. Entonces, aquí se viene un término bien importante y que nos va a servir para resolver este ejercicio, que vamos a ir alternando entre el ejercicio y la explicación para que vayamos entendiendo.
Y pues la densidad de una sustancia, hay algo que se llama densidad. La densidad se define como su masa por unidad de volumen. La tabla menciona, la tabla que vamos a ver después de esta lámina, menciona las densidades de diferentes sustancias. He de aclarar que estos valores varían ligeramente con la temperatura, porque el volumen de una sustancia depende de la temperatura a 0 grados y presión atmosférica base. Y de hecho nosotros lo vamos a conocer en esta materia, que cuando hay algo que se llama dilatación térmica. Si está más frío o menos frío, pues hay una variación en el volumen de los elementos. Claro, ¿qué quiere decir? ¿De que algo se hace más chiquito o más grande? Pues sí, la verdad es que así sucede si es que hay más o menos temperatura. Pues aquí vamos a ver algunas densidades antes de resolver el ejercicio. Y la densidad se utiliza el símbolo ρ, es esta que parece una P en la, ahí está, ¿ven? Ahí, aquí están algunas densidades. La densidad es masa sobre volumen. Esa es la fórmula, de hecho, masa sobre volumen. Y en la masa y el volumen vamos a tomar en cuenta, repito, esta base a 0 grados y una presión atmosférica estándar, porque repito, conforme hay variaciones en la temperatura, se hacen más o menos pequeños, hay una variación en el volumen. Entonces, veamos, por ejemplo, el aire es 1.29 kilogramos metro cúbico, el aluminio 2.70, el benceno, el cobre, y ahí hay un montón pues de densidades que nosotros vamos a utilizar a lo largo de este tema. Solo quiero, por ejemplo, destacar tres de ellas, tres densidades. La primera es que hay una diferencia entre el agua de mar, vean, es 1.03 por 10 al cubo kilogramos metro cúbico, y el agua pura son 1000. Si el ejercicio no nos dice que es agua de mar, entonces nosotros vamos a considerar que es agua pura. En el caso, y por eso es de que puse primero el ejercicio, en el caso del ejercicio, el ejercicio no dice que es agua de mar, de hecho es una cama de agua, vamos a considerar que es agua pura, por lo que vamos a colocar que, vean, ahí deberían de estar viendo el ejercicio, la densidad del agua es igual a 1 por 10 a la 3, o lo que es equivalente a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces ya tenemos algo importante, que es la densidad. Y aquí vamos a trabajar con varias densidades, repito, densidades perfectas en condiciones ideales, pero nosotros no significa que nosotros no vayamos a poder obtener de alguna manera la densidad de algunos elementos, teniendo en cuenta que esta fórmula igual viene escrita más adelante, pero la voy a colocar yo por acá. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y pues todas de aquí se puede obtener la masa, si es que yo la quiero obtener. La masa sería igual a la densidad, el volumen que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y si yo quisiera el volumen, por ejemplo, si yo quisiera el volumen que está dividiendo, lo paso a multiplicar, la densidad que me está multiplicando la paso a dividir y me queda la masa entre la densidad es igual al volumen. De manera entonces que nosotros podemos de esta fórmula obtener los tres datos. Bien, entonces ahí tenemos una fórmula que es muy importante. Continuando con la explicación y regresando a la clase, tenemos las densidades, algunas densidades. Otra densidad que quiero destacar es, si no me equivoco, de las densidades más altas que hay en cuanto a alguna sustancia, algún fluido. Y digo fluido porque todo esto se puede en determinadas temperaturas, tiene sus puntos de fundición, pero por ejemplo veamos el mercurio. El mercurio
son 13.6, o sea, 13.600 kilogramos metro cúbico. Estoy aquí en la del mercurio. Y es 13 veces, 14 veces más que la del agua. Es decir, imaginémonos que en lugar de sumergirse usted en una piscina de agua, se sumerge en mercurio. Al principio no se puede, porque el mercurio es una sustancia que, según estudios, produce cáncer. Ah, pero imaginémonos que sucede o imaginémonos que no nos sumergimos nosotros, que sumergimos otro elemento. ¿Alguna vez han visto un experimento en cómo una lata, dependiendo cómo la va sumergiendo en el agua, se va apachando, se va comprimiendo debido a todas las fuerzas que actúan perpendicularmente en la pared de la lata? Imaginémonos que la sumergimos en mercurio y es 14 veces más grande la presión. Seguramente en los primeros centímetros, en los primeros metros, va a estallar de una porque no va a soportar la presión. Bien, entonces eso es la densidad, es más o menos denso, y eso va a determinar que sea más o menos pesado dependiendo del volumen que tengamos de la sustancia. Continuando, entonces, vamos a considerar ahora un líquido con densidad ρ, es esa P, repito, ese símbolo que parece una P, como se muestra en la figura, la cual vamos a ver luego. Y vamos a suponer que la densidad es uniforme en todo el líquido, es decir, no tendría por qué ser diferente. Esto significa que el líquido es incompresible y se selecciona una muestra de líquido contenido dentro de un cilindro imaginario de área de sección transversal A. Vayámonos imaginando, por favor, este escenario. Entonces, vamos a seleccionar una muestra de líquido contenido dentro de un cilindro imaginario, es decir, hay un cilindro que tiene un poco de líquido, vamos a seleccionar una muestra de ahí, de una sección transversal A, ustedes ya saben que es una sección o un área transversal que se extiende desde la profundidad D hasta la profundidad D más H. El líquido externo a la muestra ejerce fuerzas en todos los puntos de la superficie de la muestra perpendicular a la superficie. La presión que ejerce el líquido en la cara inferior de la muestra es P y la presión en la cara superior es P sub 0, por lo que la fuerza hacia arriba que ejerce el fluido exterior sobre el fondo del cilindro tiene una magnitud PA, presión por área, y la fuerza descendente que se ejerce sobre la parte superior tiene una magnitud P sub 0 por A. La masa del líquido en el cilindro, y aquí es donde viene, vean la fórmula que yo despejaba en el ejercicio que estamos desarrollando, que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y esto es igual a la densidad por el área por la altura. Entonces, en consecuencia, el peso del líquido en el cilindro es igual a mg, masa por gravedad, y esto es igual a densidad por área por altura por gravedad. Ya que el cilindro está en equilibrio, la fuerza neta que actúa sobre él debe ser cero. Al elegir hacia arriba como la dirección y positiva, se ve que... Y vamos a dejar pausado hasta ahí la presentación y vamos a regresar justo con esto que tenemos aquí, justo con eso que tenemos ahí, a la resolución del ejercicio. Bien, entonces tenemos esto. Lo primero que vamos a encontrar con esto es el literal A. ¿Y qué me dice que hay que encontrar en el literal A? Pues en el literal A me dice, mire, encuentra el peso del colchón. Porque yo ya tengo la fórmula de peso porque me lo acaban de... me lo acaba de decir esta presentación, esta lámina, esa que estamos viendo ahí. Ahí. ¿Cuál es el peso del líquido? Ok, entonces, todo esto yo lo voy sacando las fórmulas acá y por eso es importante este ejercicio. Entonces voy a sacar el volumen. ¿Cómo obtengo el volumen? Es el volumen y esto va a ser igual a alto por ancho por profundo. Entonces, el volumen va a ser igual a 2 metros
por 2 metros por 0.3 metros. Lo que me va a dar equivalencia de 2 por 2 por 2 por 0.3 es equivalente a 1.2 metros cúbicos. ¿Y de dónde sale el metro cúbico? Pues metro por metro por metro, metro cúbico. Ahí está. Bien, entonces teniendo el volumen, ojo, ese es el volumen. Darby, si es una esfera, pues usted ya sabe cómo se calcula el volumen de una esfera. Si es un cilindro, pues usted ya sabe cómo se calcula el volumen de un cilindro. Entonces, continuando, yo puedo decir que entonces la masa, lo voy a poner como minúscula, la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿De dónde sale esa fórmula? De acá. Es el despeje. Y todas estas fórmulas deberían de apuntarla. Bien, entonces, la masa va a ser igual a ¿cuánto es la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto lo voy a multiplicar por el volumen. ¿Y el volumen cuánto es? 1.2 metros cúbicos. Vean, se elimina metro cúbico con metro cúbico. Únicamente me queda kilogramo. Entonces la masa va a ser igual a 1000 por 1.2. Los que es equivalente a 1200 kilogramos. O sea que ese colchón pesa 1200 kilogramos. Pero literal, me dice la fuerza. Entonces para encontrar la fuerza, yo debo de encontrar el peso. Y W va a ser igual a la masa por la gravedad. Por lo que W va a ser igual a 1200 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí vamos a encontrar la fuerza que ejerce, que es igual a 11.760 newton. Y aquí está la respuesta del literal A. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que encontrar el literal B del ejercicio. Ok, y en el literal B del ejercicio, ¿qué es lo que está pidiendo? Hay que encontrar la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama de agua descansa en su posición normal. Vamos a suponer que toda la superficie está en contacto con el suelo. Quiere decir que todo esto, vean, todo esto y esto está en contacto. Entonces, nosotros tenemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Ya tengo la fuerza, sé que ejerce 11.760 newton, pero ¿y el área? ¿Cómo lo obtengo? Pues la presión va a ser igual a la fuerza, que son 11.760 newton, entre el área. ¿Cómo obtengo el área de un cuadrado, por ejemplo, o de un rectángulo, que es lo que está en contacto con el suelo? Pues serían los 2 metros por los 2 metros. Y aquí yo lo voy a encerrar y esto va a ser equivalente al área. El área, opa, y esto va a ser equivalente a el área en contacto. Bien, aquí. Ok, el área en contacto. Por lo que la presión va a ser igual a 11.760 newton entre 4 metros al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 11.760 entre 4. Lo que es equivalente a 2.940 y que es newton entre metro cuadrado, pascales. Y ahí está la respuesta
a literal B. Entonces, vemos cómo qué fórmula hemos empleado. Esta primera fórmula de acá, esta primera fórmula de aquí. Sabemos que de aquí podemos despejar tanto la masa como el volumen. Y sabemos que de aquí podemos despejar la fuerza y el área. ¿Cómo obtengo volumen? Pues ahí ustedes su conocimiento ya deben de saber cómo obtener el área el volumen, perdón, de una esfera, de un cilindro, de un cubo y de otras figuras. Igual el área, cómo obtener el área de un círculo, el área de un cuadrado, el área de un triángulo. Esto ustedes ya lo deberían de conocer. Y esta fórmula de acá que ya la habíamos trabajado antes. Entonces, esas son las tres fórmulas que hemos visto al momento. No sé si tienen alguna pregunta y es momento de que las hagan en lo que yo preparo el escenario para seguir con la clase. ¿Tienen más preguntas? ¿Tienen alguna pregunta más bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, entonces si no tienen preguntas, vamos a continuar. Voy a volver a mostrar. Ahí está. Permítanme. Ahí está. Bien. Entonces nos habíamos quedado acá en esta lámina en donde veíamos algunas fórmulas y estábamos suponiendo que teníamos una muestra de un líquido que estaba contenido dentro de un cilindro imaginario, teníamos una sección transversal y pues ese cilindro es más o menos este cilindro que estamos viendo acá y eso es de lo que hablábamos anteriormente. Entonces, podemos ver entonces que la presión total va a ser igual a la presión sub cero, y ya vamos a hacer una distinción, más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener dos presiones. Lo que pasa es que nosotros estamos
desde ya estamos dentro de un fluido, que el fluido o estamos ya sufriendo una presión debido a la atmósfera, que es la presión atmosférica. Entonces, a eso, por ejemplo, si es que una persona se sumerge dentro de una piscina, dentro de un recipiente, llamemos a la piscina un recipiente abierto, pues está sometido a dos presiones, a la atmosférica porque está abierto a la atmósfera y está sufriendo la presión debido al fluido. La presión debido al fluido es la densidad por la gravedad por la altura y la presión sub cero es debido a la presión atmosférica. Entonces, hay algo que se llama presión absoluta y esta P es la presión absoluta. Entonces, vamos a diferenciar, repito, entre la presión absoluta. La presión absoluta va a incluir la presión en la superficie del líquido, en este caso la presión atmosférica. Entonces, definimos dos tipos de presiones, o tal vez no dos tipos de presiones, sino dos presiones diferentes. Una es la absoluta y la otra es la presión debido al líquido, al fluido en donde ya estamos inmersos. Entonces, es decir que la presión P a una profundidad H bajo un punto en el líquido donde la presión es P sub cero es mayor por una cantidad, densidad, gravedad por altura, es decir, debido al líquido. En otras palabras, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión debido al fluido en donde está inmerso algo. Entonces, al hacer cálculos y al trabajar los problemas al final del capítulo, por lo general la presión atmosférica se considera como, y aquí hay una consideración de cuánto vale una atmósfera. Y una atmósfera o la presión que tenemos nosotros al nivel del mar es 1.013 por 10 a la 5 pascales. 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, para encontrar, por ejemplo, la presión dentro de un recipiente, va a ser igual a la densidad, pongámoslo que es agua, la densidad del agua por la gravedad, por la altura a donde yo he sumergido el objeto, y a eso le tenemos que sumar 1.013 por 10 a la 5 pascales, que es a la presión a la que ya estamos trabajando. No sé si tienen una pregunta en relación a esto. Preguntas en relación a esto. ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a continuar. Y para continuar vamos a ver la ley de Pascal. Todos estos elementos los vamos a completar o los vamos a utilizar muchísimo cuando veamos pues toda la dinámica de fluidos. Ahorita ni siquiera vamos a entrar a la estática de fluidos. Estamos haciendo una introducción con cuestiones de presión antes de iniciar con fluidos. Entonces, la ley de Pascal, ¿qué dice la ley de Pascal? La ley de Pascal dice que un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y paredes del contenedor. Entonces, una importante aplicación de la ley de Pascal es la prensa hidráulica, que se ilustra en la figura de la siguiente diapositiva. Una fuerza de magnitud F1 se aplica a un pequeño pistón de área superficial A1. La presión se transmite a través de un líquido incompresible a un pistón más grande de área superficial A2. Ya que la presión debe ser la misma en ambos lados, entonces la presión va a ser igual a la fuerza 1 entre el área 1 y esto va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. En consecuencia, la fuerza F2 es mayor que la fuerza F1 en un factor A2 entre A1. Al diseñar una prensa hidráulica con áreas apropiadas A1 y A2, se aplica una gran fuerza de salida mediante una pequeña fuerza de entrada. Es decir, si yo tengo un pistón chiquitito, lo voy a mostrar en la siguiente figura, ahí está, puedo levantar un auto más grandote porque la fuerza, de alguna manera, la F2 es muchísimo más grande que la fuerza A1, esto en un factor A2 entre A1.
Y pues es lo que utilizamos nosotros en la prensa hidráulica para levantar vehículos. Se han dado cuenta que, por ejemplo, para levantar vehículos a veces solo con una... O veamos la mica, el gato de los carros para levantarlo. Se ponen debajo de una llanta y usted es capaz, usted solito, de levantar un carro para poder cambiar una llanta. Se levanta más o menos unos 30, 40 centímetros el carro y lo levanta usted solito y solo le da así a una palanquita, la sube, la baja y así. Entonces, esa es la ley de Pascal. Usted está aplicando la ley de Pascal y no se da cuenta. Entonces, básicamente, la fórmula es esta. F1 entre área 1 es igual a F2 entre área 2. Basado en eso, vamos a hacer entonces un ejemplo. Y vamos a ver en un elevador de automóviles, en una estación de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón que tiene una sección transversal circular y un radio de 5 centímetros. Esta presión se transmite mediante un líquido que normalmente, chavos, es aceite, a un pistón que tiene un radio de 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para elevar un automóvil que pesa 13.300 newton? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a resolver este ejercicio. Voy a habilitar otro espacio por acá. Y es que lo vamos a modelar de esta manera. Vamos a tener un espacio por acá, en donde se va a ejercer una fuerza 1, en un pedacito de cilindro que va a ser un área 1 y esto se va a transmitir a través de un fluido a un área que es muchísimo más grande. Y aquí va a estar un carro, veamos cómo dibujo el carro, las llantas. A ver, por aquí una ventana y aquí es un Kia de esos que jala la gente. Aquí la persona y aquí va el cobrador parado aquí en la cosa de abajo. Ahí está, y borré algo por ahí. Bien, entonces, ese vehículo ejerce una fuerza hacia abajo de 13.300 newton y lo ejerce en un área 2. Prácticamente mi F2 ya la conozco, son 13.300 newton y lo ejerce en un área. Destacar que el área es más grande, el área 2 que el área 1. Bien, entonces, el F1 no lo conocemos, de hecho es lo que nos están preguntando. Nos dice, mire, en el ejercicio, ¿qué presión, bueno, cuánta fuerza debe ejercer el aire comprimido para elevar un automóvil? Eso es lo primero. Y lo otro es, ¿qué presión se está ejerciendo? Pues bien, entonces lo que debo de encontrar yo es F1, es lo que no tenemos. F1 no tenemos. Y el área 1 la tengo realmente. El área 1, según el ejercicio, según los datos que me dé el ejercicio, dice que, por ejemplo, eh, lo voy a leer casi que literalmente. En un elevador de automóviles, en una estación de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón que tiene una sección transversal y un radio de 5 centímetros. Es decir, este pequeñito de allá tiene un radio que va a ser igual a 5 centímetros, o lo que es equivalente a 0.05 metros. ¿Sí? Ojo que estoy diciendo las equivalencias. Entonces, si tiene un radio, ¿cómo yo obtengo el área? Si es un cilindro, y el cilindro debería de tener un círculo ahí arriba, ¿verdad? Es decir, un cilindro es así, si lo dibujo. Pero ¿y si le vemos la vista de planta, cómo debería de ser? Esta es la vista de planta de un cilindro. Este es dibujo y geometría descriptiva, ¿verdad? Entonces, esta es la vista de planta. Entonces, realmente en un círculo es donde se está aplicando la fuerza. Entonces, el área va a ser igual a pi
por el radio al cuadrado. Entonces, el área 1 va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Y el radio al cuadrado son 0.05 metros al cuadrado. Entonces, el área 1 va a ser igual a ¿cuánto? Lo voy a sacar ahorita, pi por 0.05 al cuadrado. Y esto es igual a, lo voy a escribir en notación científica para no perder demasiados decimales, 7.8540 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. O lo que es equivalente a 0.0078540. Lo voy a dejar así. Bien, entonces ya tengo el área 1 y la fuerza 1 no lo tengo. Ya tengo la fuerza 2, sí, pero el área 2 no la tengo. ¿Y el área 2 qué dice el ejercicio? Pues dice que esta presión se transmite mediante un líquido o un pistón que tiene un radio de 15 centímetros. Es muchísimo más grande. Entonces significa que este lado de aquí tiene un radio que es igual a 15 centímetros, que es equivalente a 0,15 metros. Entonces, el área, repito, va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el área 2 va a ser igual a pi por 0.15 metros al cuadrado. Entonces, creo que voy a hacer una modificación porque no se puede que nos dé error acá, tengamos problemas para trabajar al cuadrado, y de la misma manera voy a ver, voy a poner aquí al cuadrado, fuera de los paréntesis, y voy a borrar para que no haya ningún tipo de problema con eso. Ahí está. Ok, entonces, vamos a obtener el área 2, entonces va a ser igual a pi por 0.15 al cuadrado, lo que es equivalente a 0.077 metros al cuadrado. Pues bien, he encontrado las áreas, pero ni siquiera he encontrado la fuerza que se ejerce. Entonces, para encontrar eso, ¿qué debo de utilizar? Pues fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a fuerza 2 entre área 2, y esto es la ley de Pascal. Bien, entonces si yo quiero encontrar la fuerza 1, va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2 y el área 1 que está dividiendo la paso a multiplicar. Por lo que voy a continuar aquí, fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, son 13.300 newton, entre el área 2, y el área 2 ya la obtuve, está aquí, ¿ven? 0.0707 metros cuadrados, y esto lo voy a multiplicar por el área 1, y el área 1 ¿cuánto es? Son 7.8540 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Por lo que la fuerza 1 me va a dar igual. Vean, aquí elimino metros cuadrados con metros cuadrados. Al final me va a dar 13.300 entre 0.0707 por 7.8540 por 10 elevado a la menos 3. Esto es equivalente a la fuerza 1. Y vean la relación, que importante. 1477.4851 newton. Vean, para yo levantar algo, aquí está la primera respuesta, para yo levantar algo que pesa 13.300 newton, yo solamente debo aplicar 1.500. Y si reduzco todavía más las áreas de aplicación y aumento la otra, pues incluso podría aplicar inclusive menos fuerza. Y entonces
Luego me pregunta el ejercicio, mire, y voy a borrar esto para que me quede espacio. Mire, ¿y qué presión se está aplicando? ¿Qué presión se aplica? Pues sencillo, la presión, que ustedes ya conocen esta fórmula, va a ser igual a fuerza entre área. Por lo que la presión va a ser igual a la fuerza 1 entre el área 1. Yo pudiera perfectamente conocer la presión también acá, pero el ejercicio me la está pidiendo ahí, la presión ahí. Entonces, la presión va a ser igual a la fuerza 1, que son 1477.4851 newton entre el área 1. Y el área 1, ¿cuánto es? El área 1 son 7.8540 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Por lo que la presión va a ser igual a, la voy a obtener con la calculadora ahorita, a ver, 4851 entre 7.8540 por 10 elevado a la menos 3. Y esto es igual a 188.000. 188.000. A ver, permítame. 1477, 7.85. Bien, lo que es igual a 188.118.8057 pascales. Ahí está la respuesta. Bien, entonces, no voy a avanzar más en el tema. No voy a avanzar más en el tema. Si tienen alguna pregunta, en el momento que la hagan, por favor. No voy a avanzar más en el tema porque tenemos que entrar a toda la parte de fluidos y quiero dejar todo lo que tiene que ver con fluidos para el segundo parcial. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no tienen ninguna pregunta, nos vamos a quedar hasta acá en el desarrollo de la clase. Solamente quiero hacerle unas preguntas. Primera pregunta, ¿qué día nos toca el parcial? Es la próxima semana, ¿cierto? ¿O no es la próxima semana? Martes, me parece. Bien, entonces vamos a hacer nuestro parcial el día martes. ¿Tienen otro parcial el día martes en la mañana? No, ¿verdad? No. Ok, entonces yo les voy a dejar indicaciones en el aula virtual. Yo les voy a dejar indicaciones, pero desde ya les anticipo. Les voy a dejar en el aula virtual y también les voy a dejar inmediatamente, estén en el aula virtual, les voy a dejar una foto en el grupo de WhatsApp. El parcial viene una parte teórica y viene una parte práctica. La parte teórica va a empezar a las 7 de la mañana y la van a poder hacer entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. Y la parte práctica se va a abrir a las 9 de la mañana y la van a poder entregar, creo que ahí por las 11 de la mañana. Yo les voy a dejar, les voy a dar tiempo suficiente para que lo hagan. Aún no he diseñado el parcial, así es que todavía no sé exactamente, pero sí ahí por las 11. Si es que viene más extenso, les doy hasta las 12. No sé si tienen alguna pregunta en relación al parcial y he de decir que ya yo les envié un memorándum que nos pasaron al grupo de WhatsApp, pues para que de alguna manera ustedes ya estén enterados de todo lo que, o cómo deben de estar al día para poder realizar sus parciales. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas?
Bien, los temas vienen hasta lo que hemos visto el día de hoy, por si veo que nadie pregunta. Los temas vienen hasta lo que vimos el día de hoy y pues a estudiar muchísimo, chavos, por favor. Cualquier pregunta al grupo de WhatsApp y pues nos quedamos hasta acá. Pasen un buen día. Gracias.